cómo es viajar con un colectivo, con un bus de 12 metros por medio Latinoamérica. Sí, y además hacerlo con tu familia. Llevan 880 litros de agua y un montón de cosas, así que hoy vamos a preguntarles sobre todas las particularidades que tiene este colectivo que lleva Mati y su familia de Felices Viajando. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Una entrevista más que vamos a hacer con un crack. La verdad es que tenía muchas ganas de hablar con esta familia y además nos van a dar un montón de información, ya veréis, de cómo es viajar pues, por países, de donde además yo vengo hace muy poquito, que es Brasil, y bueno, pues otros países como Argentina, de donde son ellos, y vais a ver que es una familia encantadora. Les tenéis que seguir en felices.viajando. Dar las gracias a Zalba Caldú por patrocinar estos episodios. Ya sabéis que con Zalba Caldú podéis asegurar un motorhome, una autocaravana, una camper, una moto, prácticamente lo que queráis. Así que echar un vistazo. Tenéis un enlace en la descripción, también en mi web. Soléis tener por ahí un código de descuento, así que aprovecharlo. Y bueno, ahora sí, vamos con la charla que he tenido con Mati, este crack argentino, que os va a dejar alucinando de cómo es el llevar un colectivo, como le llaman ellos, cómo encuentran lugares, cómo llevan las averías, porque sí, al final un vehículo que tiene más de 20 años, que tiene unas dimensiones muy grandes, pues tiene ciertas particularidades, dejémoslo ahí, que nos va a contar ahora Mati. Ahora sí, ya tenemos a Matías de Felices Viajando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Matías? ¿Todo bien? Hola Íñigo, todo bien, muy bien. Gracias por tenerme en cuenta para este podcast. Sí, nada, gracias a ti por sacar un huequito para charlar conmigo. Y bueno, si quieres, para empezar, cuéntanos qué vehículo es con el que habéis viajado tanto, que luego ya seguiremos un poco, ya os voy a hacer muchas preguntas sobre él. Pero hacemos una breve introducción. ¿Qué tipo de bus, de colectivo, como lo llamáis en Argentina, tenéis? Bien, bueno, nuestro vehículo con el que nosotros viajamos, al cual bautizamos Sofía, es Sí. un colectivo, es un Mercedes-Benz, es un media distancia. Acá se llama piso elevado porque suele Sí. tener bauleras pasantes, digamos, de lado a lado. Es un Mercedes 2002, 17-21. 17 es por las toneladas, 21 es por los caballos de fuerza. Vale. ¿Y qué medidas tiene para que la gente se haga una idea? Tiene 12 de largo. Para que tengan una idea, más o menos lleva 46 pasajeros generalmente cuando trabajaba de media distancia, ¿no? Ya, qué locura. Y bueno, hace más o menos mi camión, para el que ya tenga más o menos ubicado, el camión que tengo ahora, el Nissan Capstar, son 6 metros, o sea, son como dos, exactamente como dos, uno detrás de otro. Uno tras del otro, Y sí. sí, y para empezar, cuéntame un poco por dónde habéis viajado por ese colectivo estos últimos años. Bien, nosotros, bueno, esto es un proyecto de viaje que nació en su momento en un 2019, en el cual nos planteamos hacerlo, que vimos a una familia viajera cómo hacía un viaje largo, siendo 4, y cómo lo armaba, así que nos Sí. contagiamos, hicimos los mismos pasos que ellos y nos proyectamos un viaje de un año. Esto Sí. fue en el 2022. Como todo proyecto, nació de una forma y terminó de otra. La ruta nos fue desviando de a poco y terminamos. La idea nuestra era hacer Brasil, Perú, Ecuador y Colombia, digamos, haciendo una ruta Sí. transoceánica que une Brasil con Perú. Y bueno, terminamos haciendo más de la cuenta Brasil, subimos bastante, llegamos hasta Fortaleza, recorriendo 17 estados de lo que es el país vecino. Y después, bueno, sí, bajamos por el medio de Brasil, hicimos cataratas, ya entrando en Argentina, bueno, un poquito de Paraguay ahí en Ciudad del Este, las cataratas del Iguazú, bajamos, pasamos por nuestra casa en Roldán, Santa Fe, y luego bajamos por Ruta 3, hicimos todo lo que es la costa de la Patagonia hasta llegar a Ushuaia, al fin del mundo, y subimos por Ruta 40 del lado de la cordillera. Vaya viajado, pero me encanta que cogieseis a otros viajeros un poco como, bueno, como mentores, ¿no? del proyecto, y que al final
yo me doy cuenta que hacerlo así es mucho más fácil. Entonces, cuando quieres hacer algo, pero no tienes a alguien a quien seguir un poco sus pasos, se dificulta, pero en vuestro caso, bueno, visteis ahí a alguien con que seguir, que además, pues como vosotros, viajáis con 4 miembros, ¿no? Era Sí, muy sí. parecido. Imagínate que para nosotros tampoco estaba en nuestros planes realizar un viaje. El viaje nació viendo, gracias al algoritmo de Instagram, a una familia que había logrado hacer un viaje y en esa época mostraba el paso a paso de cómo hacía su vehículo, qué vehículo comprar, cómo camperizarlo, bueno, un poco lo que haces vos, pero Sí, destinado a un colectivo grande. ¿Y por qué había que ya, comprar un colectivo grande? ¿Y por qué tenía que ser Mercedes-Benz? ¿Y por qué delantero, manual, con elástico, mecánico, nada electrónico? Y bueno, sí, obviamente me convenció esa guía y le dije, ¿por qué no? Se lo planteé a Nadia, a mi señora, a los dos nenes, y ¿por qué no viajamos? Y el proyecto se armó así. Gracias un poco a la pandemia pudimos llevarlo a cabo porque los vehículos de transporte de pasajeros empezaron a ser cada vez más baratos porque las empresas empezaron a no tener trabajo y tener que liquidar sí, unidades. Pudimos comprar esta unidad que tenemos nosotros, que dicho sea de paso, cuanto más grande, por lo menos en Argentina, es más barato porque por una cuestión de ley, a los 10 años claro, termina, digamos, la reglamentación de poder ser utilizado para pasajeros, digamos, y pasa a ser un uso particular. Entonces, las empresas los liquidan. Entonces, pudimos ya, agarrar este vehículo y al tener semejantes dimensiones o tener parecido a un departamento, por así decirlo, sí, le entraban todos la heladera de casa, le entró una cocina normal, obviamente entran sillones, camas y todo sí, de un tamaño normal y como sabía que íbamos a hacer un viaje largo y no estábamos acostumbrados, digamos, a viajar en motorhome o en camper o en algo, nos hacía sentir como que íbamos a estar, obviamente, mucho más cómodos. sí, sí, sí. Qué bueno, bueno, invitar a todo el mundo que en Instagram, por ejemplo, en felices.viajando, ahí podéis cotillear un poco cómo es el colectivo para que os hagáis una idea. Pero también para que nos demos cuenta un poco de vuestra forma de viajar, tengo curiosidad de más o menos, entiendo que variaría mucho, pero como cuántas noches solíais pasar en cada lugar cuando viajabais tanto. Mirá, lo máximo que llegamos a estar en algún sitio fueron 14 o 15 noches, más o menos. Son lugares Sí, muy puntuales, donde hay mucho para recorrer alrededor. Por ejemplo, uno fue Bucios. Bucios es obviamente Brasil, está muy cerca de Río de Janeiro y realmente hemos hecho una playa diferente todos los días. O sea, daba mucho para conocer alrededor. Obviamente nosotros llevamos sí, nuestras bicicletas en el colectivo y podíamos hacer trillas. Trillas son como caminatas que ellos tienen a través de los morros de las montañas. Entonces realmente había mucho para hacer y no es que nos quedamos 15 días haciendo exactamente lo mismo o porque teníamos que hacer escuela o trabajar, que suele suceder a veces viajando, que te quedas o te asentás en algún lugar con comodidad como para poder trabajar o producir o sí. hacer escuela a los chicos. En este caso, yo creo que de los 14, 15 días que estuvimos en Bucio, hemos hecho cosas diferentes todos los días. Ya. Y como mínimo, por ejemplo, o sea, ¿habéis estado en bastantes lugares donde solo habéis pasado 1 o 2 noches? ¿O Sí, siempre teníais un mínimo mayor? no, no, no. Hay lugares que incluso hemos hecho ruta para tratar de llegar a otros destinos y Sí, toca una estación de servicio en una circunvalación a las afueras de una ya, gran ciudad, que es donde generalmente, bueno, evitábamos nosotros a veces entrar con el colectivo en grandes ciudades por los peligros que acarrea, sobre todo estando en ya, otro país. ya. Ah, entiendo. Y bueno, nos has contado alguna cosa que tiene el bus, el colectivo, pero quiero preguntarte por particularidades, cosas que igual muchas personas, sobre todo que viajan en un motorhome más pequeño, en una camper, que no se esperan, ¿no? Luego te preguntaré un poco más adelante del agua, que para mí es algo pues Sí. bastante particular, porque si no me equivoco lleváis casi 900 litros de agua y eso pues es bastante curioso para muchos de nosotros, pero cuéntame alguna otra cosilla que tenga que a la gente le sorprenda.
Bueno, a ver, algo particular o algo muy lindo que tiene el colectivo, la cantidad de metros cuadrados que tiene el techo nos permite llevar 3 placas solares que nos da una generación de excedente casi todo el día y a su vez tenemos un deck y una terraza en la cual podemos Sí. salir a apreciar atardeceres y amaneceres. A ver, algo fuera de lo normal, calculo yo, llevo 3 garrafas de gas, 3 bombonas, no sé cómo le llamarán, porque bueno, Sí. hemos salido con 2 y bueno, nos encontramos llegando a Brasil después de casi 6 meses de viaje, perdón, finalizando el viaje por Brasil, que nos habíamos quedado sin y bueno, teníamos otro regulador que conseguir porque tenían otra garrafa ellos, bueno, entonces teníamos espacio de sobra y compramos una garrafa más, entonces terminamos el viaje con 3 garrafas, que creo que eso no es habitual. Sobra Sí. espacio, tenemos tabla de surf, tenemos, bueno, 3 bicicletas entran en un solo baulera, imagínate, tengo más de 9 bauleras. Eh, lo que se te ocurra, la capacidad de agua también, que yo creo que es la verdadera autosuficiencia del viajero, es el agua, porque bueno, el gas, al tener, como te digo, dura 6 meses, es una guasada, como decimos nosotros. Al tener energía solar con excedente, no tenemos drama. El verdadero, la autosuficiencia la da el agua, tanto el agua limpia como el agua gris o agua negra, como llamamos nosotros, que es el agua de descarte, que es lo que realmente te hace moverte. En bucios creo que nos terminamos moviendo, porque, bueno, teníamos que cargar agua limpia. Ya. Y cuéntanos exactamente cuánta agua sucia lleváis en el depósito y cuánta agua limpia. Bien, nosotros mantenemos la teoría, volviendo a los viajeros iniciales que tomamos de ejemplo, nosotros tenemos de agua limpia 880, como decís vos, casi 900, son 4 tanques de 220 repartidos equitativamente por cuestiones de peso. Después Sí. tenemos 370 de gris, a nosotros nos dijeron que tenía que ser la mitad de lo de agua blanca, tenía que ser el agua gris, y un cuarto tenía que ser negra, por ende tenemos 200 de aguas negras, más o menos se reparte así. 880 blanca, 370 de gris y 200 de negra, que es muchísimo. Nosotros incluso somos 4 y viajando con niños que cuesta cuidar bastante el agua y es Sí. un montón. Sinceramente es un montón. ¿Y como cuánto tiempo os podía durar como máximo? No, no, hemos llegado a durar, sí, 14, 15 días. El agua limpia, sí, sin problemas, porque incluso lo que tiene el agua limpia es que quizás con un bidón de 20 litros, que nosotros solemos tener para el agua potable, que es la que utilizamos para beber, a veces cargabas en una estación o cargabas cerca y podías rellenar el tanque si no había una Sí. manguera cerca. El tema el tema es el agua gris. Entonces yo creo que con 10 días, nosotros somos 4, 10 a 12 días, con nosotros somos 4, el agua gris aguantaba. Ya. Y seguro que, bueno, claro, tampoco es tantísimo tiempo, ¿no? Aguantar hasta 2 semanas, pero ¿hacíais algo para tratar el agua, para mantenerla en buenas condiciones? Sé que hay gente pues que echa pastillas, bueno, potabilizadoras, que incluso ahora hay algunas luces ultravioleta, creo que es. O sea, ¿teníais alguna forma de cuidar ese agua y de dónde la sacabais? No, el agua limpia, no. Generalmente, a ver, el hecho de haber viajado por Brasil y tener morros, había aguas que eran súper potables porque venían de, como si fuese un agua mineral o de manantial, no sé Sí, cómo se llama, venían de vertientes de la montaña. sí, Tratábamos siempre de cargar eso. Igual no es un agua que nosotros usamos para consumir o solamente si la hervíamos para cocinar. Si no para consumir, tratábamos de conseguir el galón o el bidón de agua potable que vendían en las tiendas o en los súper. Que eso se oscila mucho, es una de las cosas que más venden en Brasil, que vos te vas cruzando, son vendedores de agua y de garrafa de gas. ya, sí, sí, entiendo. No, está interesante. Y bueno, algo que mucha gente seguro que se pregunta también con vehículos tan grandes es que las averías y mantenimientos y todo esto es mucho más costoso, ¿no? ¿Cómo habéis llevado el tema de las averías? ¿Habéis tenido muchos problemas? ¿Y cómo ha sido también encontrar mecánicos en la ruta?
Bueno, sinceramente nosotros, como te dije en su momento, nosotros armamos el proyecto en el 2019, 2020, en plena pandemia, compramos el vehículo, 2021 lo camperizamos y arrancado 2022 salimos de viaje. Lo único que le hicimos a este colectivo fue un cambio de aceite, cambio de filtro y cambio de correas del motor. Y salimos adelante, sin haber manejado nunca un vehículo tan grande, solamente para hacer las pruebas de la licencia de conducir. Vale aclarar que Nadia, mi señora, también maneja. Y bueno, nada, la experiencia fue de cero a cuando arrancamos. Y sí, tuvimos inconvenientes. Lo primero que hicimos, que fue un error nuestro, era, por ejemplo, cuando en las primeras subidas y bajadas de Brasil nos calentaba, levantaba temperatura, y era un error nuestro porque no dejábamos pegar el viscoso. El viscoso sería como un electroventilador grande que obviamente Sí, tiene estos motores, y nosotros sentíamos que hacía mucho ruido, entonces le aflojábamos el acelerador, entonces no llegaba a enfriar el agua del colectivo y veíamos que se disparaba la temperatura y no sabíamos por qué. Y bueno, gracias a las redes e Instagram y un montón sí, de colectiveros y camioneros que nos siguen, nos explicaron que el error era nuestro y bueno, y así fuimos sorteando los primeros problemas. Después hemos tenido pérdida de aire porque bueno, todo lo que es un colectivo como los camiones trabajan mucho con aire, con compresor sí. de aire, tanto lo que es freno o embriague y bueno, hemos tenido que ir cambiando mangueras, pero como te digo, soy ducho, me doy maña, no tengo ni idea de mecánica, pero si me explican lo hago. Y bueno, el segundo inconveniente fue, sí, se pinchó un pulmón de freno, camino en Ubatuba, en el estado de Sao Paulo, con muchas subidas y bajadas. Y bueno, nada, Los Ángeles del viaje, justo nos escribe una familia invitándonos. Yo digo, bueno, a ver de dónde son esta familia que nos está invitando a que pasemos, y cuando miramos Google estábamos a 20 kilómetros de su casa. Increíblemente, obviamente pudimos parar en la puerta de la casa de ellos, conseguir el repuesto y cambiarlo ahí en la puerta de la casa de ellos. Ese fue nuestro segundo inconveniente, seguro. Y después hemos ido haciéndole mantenimiento que requería, obviamente, el vehículo. En su momento sentíamos una vibración que parecía que era cuestión de alinear y balancear, y bueno, no era el cardan. Imagínate el cardan de 12 metros tiene este vehículo, así que le hicimos, bueno, todo un mantenimiento de cardan, puente, yugo, bueno, todo lo que hace a la tracción del colectivo. Después hemos hecho tren delantero, pero bueno, volviendo a tu pregunta, Brasil, primero que este vehículo es brasilero, o sea, vamos a arrancar. Nosotros arrancamos el viaje por Brasil y todos los repuestos están allá. Qué bueno. Es un vehículo que no es tan viejo, es 2002. Bueno, y es Mercedes-Benz, que era un poco la idea de por qué lo compramos, porque bueno, Mercedes-Benz se conseguía en toda Sudamérica sin problema. Ya. Entonces, ¿llegasteis a visitar algún taller por algún problema? ¿Y cómo es buscar un taller de buses? Bueno, nosotros particularmente la persona que nos vendió el colectivo, que es especializado en una agencia o una concesionaria de colectivos, Walter, eh, ha sido muy generoso con nosotros y nos iba adelantando a nuestro viaje, no tanto por Brasil, pero cuando estuvimos por Argentina, que ya acarreábamos unos cuantos kilómetros, él nos iba marcando a dónde había una empresa de colectivos a donde nosotros podíamos ingresar y con los mecánicos de la empresa poder ir resolviendo determinados inconvenientes, porque gracias a Dios nunca se paró el colectivo como diciendo, bueno, no doy más, no avanzo más, necesito un mecánico ya, o alguna acción de alguien con mucha sabiduría en esto de los Sí, motores, sino que todos los percances que hemos ido teniendo, sea una pérdida de aire o una pérdida de aceite de una manguera, o nos ha pasado que se nos salió un tornillo del tensor de una correa, eran cosas que, bueno, no sé si es por magia del viaje, vuelvo a repetir la palabra, o por suerte o qué, era caminar esos 200 metros cerca del colectivo de ruta que habíamos hecho y encontrar ese tornillo, asomarnos. Realmente el motor es muy grande, pero la capacidad que tiene que sea mecánico y que no tenga nada electrónico es que vos veías el agujero de donde se había salido el tornillo y era cuestión de ajustar y seguir viaje. Eso es
es maravilloso lo que tiene un vehículo de esas características, ¿no? Que no tiene ningún sensor ni nada que te va a parar. Sí pasa en un vehículo electrónico, que obviamente hay un sensor de temperatura que detecta que la temperatura pasó una determinada cantidad de grados y se para. En este caso, nosotros, como iniciamos el viaje y se nos disparaba, pasaba los 90 y llegaba, parábamos nosotros, frenábamos, una vez que bajaba temperatura, seguíamos. Eso es lo que te permite este tipo de vehículo. Imagínate si se me paraba semejante bicho en la ruta, colapsionaría Sí, toda la zona, ¿sí? sí. Pero no está muy bien, efectivamente, que no se haya parado en ningún momento. Y creo que es algo, bueno, medianamente común, ¿no? Que las averías sean más o menos leves y que podamos llegar hasta un taller. A mí mucha gente que no ha viajado en camper nunca me dice, ¿no? ¿Y cómo llevas cuando se te avería y tienes que ir a un taller y te quedas tirado, ¿no? Y he dicho, joder, pues con el camión que tengo ahora, por ejemplo, tiene 3 años y en ningún momento me ha pasado eso. Bueno, por suerte he tenido además una avería y pude, oye, pues ver el problema, darme cuenta que hacía un ruido raro, verlo físicamente y yo ir manejando, conduciendo hasta un taller. Y creo que eso es lo más habitual, como has contado. Y de los motores también, con más mecánicos, con menos electrónica, yo recuerdo perfectamente con una furgoneta que tuve hace mucho tiempo, que era de los años 80, que yo no tenía ni idea de mecánica. Con esa furgoneta fue cuando empecé a aprender un poco a salsear, que, bueno, había un problema y yo levanté, o sea, un amigo me dijo, oye, pues abre el capó, bueno, el capó en ese caso el motor estaba en la parte trasera, levanté la tapa y me dijo, mira, porque igual a simple vista, con este tipo de motor que llevas, ves el problema. Y efectivamente, pues vi que había una correa rota y que faltaba y tal, y entonces pues así es como empecé un poco a meter mano en algún vehículo y se agradece que no tenga mucha electrónica, así que yo creo que Es que, es a que es vosotros parecido. tal cual lo decís vos, sucede eso, es algo sencillo, me ocurrieron cosas sencillas que a la vista uno podía detectar y con la ayuda, siempre digo, de las redes y de También, algún amigo camionero o alguien que en detalle capaz que conocen el motor y te dicen, mete la mano, fíjate ahí abajo a la sí, derecha que vas a tocar y ese tornillo es el tensor y bueno, y así fue, o me enseñaron a desarmar la bomba, mira. Hay una anécdota muy divertida. Nosotros hicimos la escuela de los chicos con CEADEA. CEADEA es un sistema de educación a distancia del sí, ejército argentino que permite que los chicos curricularmente perdón, mantengan su nivel o su grado en este momento y puedan después incorporarse a una escuela con normalidad. Te diría que es una de las cosas que nos permitió viajar fue encontrar este sistema. Lo que qué no bueno. queríamos es que los chicos pierdan la escuela. Bueno, el hecho es que es para argentinos viviendo en el extranjero, por ende no lo podés hacer estando en Argentina o no lo podés estar gran parte en Argentina. Bueno, nosotros, para ir a Ushuaia nos tenés que pasar frontera con Chile, o sea, siendo Argentina y estando desde el lado del continente, estando en Argentina, para pasar por vía terrestre hay que pasar la frontera chilena y bueno, y algunos pueblitos de Chile. Entonces, bueno, nosotros habíamos calculado para mandar los exámenes desde Chile y a poder estar en Chile para la escuela de los chicos que había que cumplir. Y estábamos a unos 50, 60 kilómetros de que nos cierre el correo y empezamos a escuchar unos ruidos bárbaros en el motor, porque el motor es delantero, entonces vos vas escuchando. Y bueno, dejó me aparco hacia la derecha y bueno, la correa había estado loca, se había caído un tensor y fue nadie, empezamos a caminar en el sur, en la Patagonia, donde lo único que hay alrededor de la ruta son piedras y piedras y empezar a buscar este bulón, este tornillo. Lo terminamos de encontrar y como te digo, bueno, meté la mano a la derecha y vas a encontrar el agujero y ¡tac! Calzó justo y bueno, pudimos hacer viaje para llegar al correo, pero una locura y bueno, gracias a la explicación, como te digo, de alguien que sabe del Sí, motor, pero es sencillo, solamente con la mano se puede solucionar un problema de una mecánica súper pesada donde uno piensa que no lo vas a poder resolver en ruta. Aparte, bueno, obviamente, semejante bicho no va a una grúa común y corriente. O sea, sí, los miedos siempre están de que pueda suceder algo grave, pero no. Y volviendo a lo mismo de que es algo sencillo, también cabe recordar que este tipo de vehículo está preparado para hacer muchísima
muchísima cantidad de kilómetros por día. A veces sin parar el motor cambian los choferes y va y Sí, viene de una localidad a otra. Bueno, nuestro viaje que habremos hecho en un año, yo creo que este tipo de vehículo lo hacía en un mes quizás, esa cantidad de ya, kilómetros. Entonces, no le puede hemos ser, hecho sí. mucho. Sí, qué bueno. Y que un vehículo grande, uno de los grandes problemas que tiene es buscar un lugar para aparcarlo. ¿Cómo hacíais para buscar esos sitios donde pasar la noche? Bueno, lo primero que aprendimos nosotros y que nos dijo otra persona, basándonos en experiencias anteriores, era si entraba el camión de la basura, por lo alto sobre todo, entrábamos Sí, nosotros. Entonces, si vos ves o preguntás que a ese determinado pueblo entra un camión de la basura, vos entrás tranquilo. Y bueno, así un poco fue. Obviamente que si tiene terminal de colectivo, tiene una parada de colectivo, nosotros entrábamos. Y al principio y con miedo nos basábamos también preguntándole a otros viajeros. O sea, había una familia acá en Argentina que hizo un viaje similar al nuestro que se llama Familia en Escaña. Ellos tienen un camión Escaña camperizado en la caja atrás y es muy, muy alto, es mucho más alto que nosotros. Así que le íbamos preguntando a ellos qué localidades podíamos entrar sin problemas. Y bueno, y con el correr del tiempo nos animábamos más. Al principio arrancamos con miedo y después ya más cancheros, nos metíamos en lugares más pequeños, quizás con alguna maniobra de más, pero lográbamos entrar y aparcar, por lo menos siempre, que nosotros viajamos mucho por la costa y por la playa, estar frente al mar, que era lo que nosotros queríamos. qué bueno. Sí, me ha gustado mucho eso de buscar, oye, si va el camión de la basura, pues no vamos a tener problemas. Buenísimo. Y seguro que después de haber vivido tanto tiempo en el camión perdón, en el colectivo, en el bus, eh, habrá algo que habréis dicho, joder, esto hubiese sido mejor si hubiese estado hecho de otra forma, ¿no? La distribución de alguna parte concreta o algo que hubieseis instalado. O sea, hay algo que diríais, joder, si volviésemos a armar un colectivo igual, lo haríamos distinto. Eh, Tenemos varias cosas a favor más que en contra. Nosotros, por ejemplo, la distribución la hicimos pasillo al costado, ¿sí? Sí, De las habitaciones y de los ambientes. Cuando generalmente subimos a otros motorhome que tiene el pasillo al medio. Entonces, sí, el pasillo al medio de los vehículos así largos, que nosotros le decimos tipo submarino, van teniendo las camas cuchetas o las camas dobles, no sé cómo le llaman ustedes, a los sí. costados. Entonces, apenas uno entra al vehículo, ve ya las camas, ve el baño, ve toda la distribución. En cambio, nosotros al tener el pasillo al costado, genera una intimidad que a nosotros nos gusta. A ver, los contra, obviamente, sí, quizás sea el tamaño. Nosotros veíamos los minibús o los vehículos, siempre hablando para un viaje largo en familia, siendo cuatro, y manteniendo, obviamente, achicándonos un poco. Yo creo que un minibús sería lo ideal. Aparte, la envidia nuestra era la facilidad que tenían a la hora de irse. No sé, o querían ir a comprar pan, agarraban, encendían su motor y se iban a comprar pan y volvían. Esa Ya, agilidad nosotros no la teníamos. Primero porque, bueno, al trabajar con aire, el ómnibus primero tenía que cargar sus tanques de aire con el compresor a través del motor y esperar hasta que esté lleno para poder tener embriague y obviamente tener freno. Y sí, ahí movernos y con toda la dificultad, si habíamos llegado con algunas maniobras, obviamente las mismas maniobras había que hacerla claro. para irse. Llamar la atención, porque a ver, nosotros paramos libre siempre. En todo el viaje nunca fuimos a un camping, siempre paramos Vale. libre a través de las aplicaciones y Overlander o de mapas de Google Maps de otros viajeros. Y obviamente llamamos mucho la atención, entrar a un pueblo pequeño o entrar a una zona residencial con casas de fin de semana, con semejantes colectivos, era llamar la atención. Y nosotros lo que menos queríamos era que nos echen. Entonces, bueno, la idea era meternos rápido, apagar, bajar e ir a conocer rápidamente por las dudas de que venga alguien a decirnos algo que no nos vea en el colectivo y después subir y nosotros decimos no hacer el tolderío, ¿no? No bajar el toldo, la ropa para secar si habíamos lavado, mesas afuera, tratábamos de no
molestar a los vecinos y de pasar desapercibido. Y sinceramente, para ir a comprar pan, volver a encender el colectivo, para ir a movernos hacia una panadería, eso era lo que quizás le envidiábamos bastante a los otros vehículos, que eran mucho más ágiles. Sinceramente, una vez que nosotros estábamos estacionados y aparcados, tenemos un departamento gigante, encima con vistas al mar. No, estábamos muy, muy cómodos. Sinceramente, estamos muy contentos. Aparte, como te digo, es nuestra única experiencia hasta ahora en motorhome, es esta. Sí, sabemos que es complicado, por ejemplo, si quisiéramos cruzar Colombia-Panamá, el tapón de Darién, porque no entra en un contenedor, o si quisiéramos ir a Europa con este motorhome no podríamos, porque, bueno, no entra en un contenedor, tiene un sistema de roll-on, roll-in, pero es carísimo, es carísimo. Y bueno, ya te estoy spoileando un poco el próximo proyecto de por qué no viajaríamos en Sofía, que queremos hacer un poco de Centro y Norteamérica. Sí, nada, suena genial. Ahora te preguntaré un poco más sobre eso. Pero nada, me gusta. Y bueno, se os ve bastante contentos con la decisión también de haber tenido un bus hasta ahora y del tamaño. Y lo que dices, claro, en el momento que aparcáis, pues al final sí que sois la envidia un poco de todos. En el momento del movimiento, pues vosotros envidiáis al resto, ¿no? Con esa ligereza. Pero bueno, pues creo que es lo normal. Y quería preguntarte por la seguridad, porque habéis viajado por países, bueno, mucho por Brasil, por ejemplo, donde yo además estuve recientemente, y en Sao Paulo también, pues, es verdad que es una gran ciudad, seguramente no tiene nada que ver con la mayoría de lugares por donde habéis estado en Brasil, pero bueno, no lo sentí como un lugar especialmente seguro. Entonces, ¿qué tipo de lugares os habéis sentido muy seguros y qué tipo de países o de zonas habéis notado más inseguridad con los que habéis viajado por ahí? Bien, mira, viste que la seguridad se da un poco, o mejor dicho, la inseguridad te la da un poco las anécdotas de la gente o lo que comenta la gente. Sí, Y en este caso a veces uno puede ser precavido, pero como que hay que vivirlo en experiencia propia. Nosotros hemos entrado en confianza en Brasil con el tiempo y cada vez más, a tal forma de a veces dejar las bicicletas apoyadas al colectivo del lado de afuera sin atar o sin guardar. No hemos tenido ningún caso de inseguridad. Sí hemos tenido mucha precaución. Por ejemplo, en Curitiba tratamos de pasar por afuera porque nos habían alertado y como no tiene playa y está metido para adentro, no era nuestra intención meternos en la ciudad. Después sí nos ha tocado grandes capitales, como Río de Janeiro, hemos estado, bueno, Maceió, Recife, que son fortalezas, son grandes ciudades, pero al tener tan arraigado el turismo y tener mucho turismo internacional, cuidan mucho al extranjero, cuidan mucho a la gente. Entonces, bueno, manteniéndote dentro de zonas en las cuales está recomendado aparcar o estar sin problema, nosotros no hemos tenido inconveniente. El único lugar en el que nos hemos ido, por así decirlo, es porque estaban robando muchos motorhome, sabiendo de que uno tiene su casa a cuestas y bueno, puede tener una computadora, puede tener la tele, puede tener cosas importantes o incluso dinero. Fue en Bariloche, pero bueno, era un, como te digo, habían agarrado de punto a los turistas extranjeros. Había mucha gente de afuera viajando en unos vehículos gigantes, los Mack, los camiones que vienen muchos de Europa a viajar acá. Sabían, hay muchas caminatas para hacer en Bariloche, hay muchas trillas, entonces sabía que uno iba a estar fuera del vehículo por 2 horas, 3 horas, porque bueno, sí, hay caminatas que son largas de 1 a 2 horas, te quedas tomando algo, como nosotros tomamos mucho mate, donde llegamos a destino y sí. después volver. Bueno, los muchachos de la OG tenían algunas horas de ventaja para hurgar en los motorhome y robarlo. Entonces, sinceramente fue uno de los pocos lugares donde nos fuimos o nos alejamos rápidamente, insisto, parando libre, porque esto en un camping, en algún lugar privado o en algún estacionamiento lo evitás, pero nosotros que parábamos libre teníamos ese miedo. Y lo vivimos en carne propia porque más allá de que la gente nos lo decía, digamos, que nos los comentaba, cuando llegamos a donde estábamos parando, en la playa municipal de Bariloche, había unos chicos chilenos al lado que le habían robado ese mismo día, bueno, pobre, lo habían dejado sin nada. Entonces,
bueno, fue uno de los pocos lugares donde nos fuimos que sentimos y vimos el miedo de la gente. Después el resto de los lugares, sinceramente, nos cuidamos. Y una gran ventaja, Íñigo, que tiene el colectivo nuestro, que al ser piso elevado, las ventanas nuestras, ya sea los vidrios o las ventanas de abrir, son muy altas, estamos muy, muy Sí. arriba de la gente. Entonces nos pasan caminando por abajo, no tienen capacidad de poder meter la mano por una ventana para tocar algo nuestro o quitarnos algo nuestro. Entonces, bueno, nos da mucha seguridad dormir o vivir allá arriba, digamos, estamos muy altos. No. Qué bueno, nada, nos dejas creo tranquilos también contándonos esto, así que me alegra, pero efectivamente ir con cuidado al final es lo más importante, preguntar a la gente, escuchar y demás. Vale, Mati, quería preguntarte también por este futuro proyecto. Ya nos has dejado ver un poco que seguís con muchas ganas de viajar, pero que igual el vehículo se os hace un poco grande. Entonces, cuéntanos qué se os pasa por la cabeza, qué queréis hacer ahora. Bueno, la idea nuestra es, bueno, quitarnos un poco el arraigo que tenemos con este vehículo, como habrás sabido a lo largo de toda la nota, nosotros amamos este vehículo, nos parece muy cómodo, Sí, y bueno, lo hemos hecho con mucho amor, pero bueno, la idea y la alternativa de un próximo proyecto implica vender este motorhome, así que lo estamos poniendo a la venta, lo estamos mostrando, y la idea nuestra es, si todo sale bien, el año que viene, el año entrante, 2026, hacer un viaje por lo que sería Norte y Centroamérica. La idea es comprar un vehículo allá. Con respecto a los valores que hay con los vehículos acá, allá son mucho más económicos y bueno, está muy preparado Estados Unidos, México y todo eso para recibir a los viajeros. Entonces, bueno, hay una ruta que vos sabrás que se llama la Panamericana, que obviamente nace acá en Argentina y termina en Alaska, y hay mucha compra-venta de vehículos de otros viajeros que la vienen a realizar, que viajan mucho incluso de Europa a realizarlo y compran un vehículo y lo venden. Y lo que tiene de bueno que un vehículo americano, en este caso de Estados Unidos, se puede comprar y se puede vender en cualquier parte del mundo, así que, y siendo extranjero obviamente. Entonces, bueno, el próximo gran proyecto nuestro de viaje de un año lectivo, como hicimos el anterior, sería Estados Unidos, México y Centroamérica. La idea es, y también convenciendo un poco a los chicos, porque ya están un poco más grandes, Santi, el más grande nuestro, ya entró en el secundario, es un poco la excusa de tratar de ver algún partido del Mundial. qué bueno. Qué bueno, nada, suena un planazo. Y lo que me causa curiosidad también es qué tipo de motorhome, si dices que más pequeño, algo más manejable para poder ir por todos estos sitios, pero ¿qué se os pasa por la cabeza? ¿Estáis bastante abiertos o tenéis algo muy concreto ya? Decir, Mira, en base al presupuesto, que es la idea del gasto nuestro, estamos viendo mucho, hay unas Ford 350 carrozadas, que son los típicos vehículos que ya vienen carrozados de fábrica, donde tienen la babucha, le llamamos nosotros, no sé cómo le dicen ustedes, que es la cama ya arriba del conductor, que aprovechan sí, ese espacio, y no son tan pequeños, suelen tener algunos 8, 9 metros, 7 metros. No es que sea mucho más corto, pero sí es mucho más ágil porque termina siendo una camioneta camperizada. ya. Ah, bueno, pues nada, suena interesante. Os seguiremos la pista para ver un poco cómo vais buscando ese vehículo. Tengo mucha curiosidad porque además, bueno, creo que mucha gente sueña un poco con esto, ¿no? Con un vehículo en Estados Unidos, viajar por Norteamérica, Centroamérica, nada, suena planazo y además lo vais a hacer en familia, así que muy bonito e interesante para todos. Cuéntanos un poco dónde la gente puede seguir un poco bueno, todos los viajes que habéis hecho hasta la fecha, ver también el colectivo, también si alguien está interesado en Argentina, pues puede escribir, por supuesto, pero también ver el futuro viaje, dónde os podemos seguir. Bien, nosotros estamos en las redes, bueno, tenemos Instagram, Facebook y YouTube, donde más subimos cosas es en Instagram y nos encuentra como felices.viajando. Como decís vos, está el proceso incluso de cuando compramos el colectivo, cómo lo armamos, está todo en las historias destacadas y está nuestro paso, sí, por Brasil en el gran viaje largo y después hicimos 2 viajes más cortitos de vacaciones, pero bueno, el último fue de un mes también por Brasil, por el sur de Brasil, y como vos decís, la idea es documentar todo el proceso una vez que vendamos este motorhome de cómo
se busca un vehículo en Norteamérica, el traspaso, los papeles y obviamente ojalá y se dé todo y podamos documentar todo el viaje nuestro por Norte y Centroamérica, que es el próximo gran proyecto. Qué bueno, nada, seguro un proyectazo. Oye, pues nada más, Mati, por mi parte ha sido un verdadero placer. Espero que coincidamos de viaje en algún momento, pero nada, que de verdad un verdadero placer, que sigáis disfrutando tanto de los viajes y de esos nuevos proyectos que vienen. Bueno, gracias a vos por esta nota y por tener tanto contenido de valor a los viajeros, porque obviamente nosotros también nos hemos basado mucho en tus podcasts y en tus videos, y nos ha servido muchísimo tanto el Traviajar como Viajar Simple. Somos consumidores de tu contenido, gracias a la comunidad. Qué bueno, nada, me alegro muchísimo de que os haga ayuda. Pues nada, te mando un fuerte abrazo, Mati, chao. Igualmente, abrazo, chau, chau. Gracias.